María Eguía, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Ana? Pues muy bien y con ganas de conocer detalles de esta primera novela, El retrato de Clara, pero no es el primer relato que tú escribes, aunque sí la primera publicación, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, tengo relatos breves publicados en libros colectivos, pero como novela es la primera vez que publico. No Y que hay, escribo mu- porque tengo más cosas escritas, pero sí que publico. y hay muchos nervios cada vez que recibes algún comentario, alguna crítica del libro. Pues fíjate, la verdad es que estoy muy gratamente sorprendida, porque de momento todas las críticas han sido muy buenas. Y bueno, estoy muy contenta, la verdad. Me imagino que es una satisfacción, se refleja, como bien dices tú, que no es la primera vez que escribes, pero parece como que si ya publicas en solitario es como un peso, ¿no? O una responsabilidad Sí, más potente. es La, una la, responsabilidad enorme. la historia nos adentra a través de la protagonista, ¿no? Que es Alba, una joven de 23 años, en sus recuerdos, en su historia, a través de la figura de uno de los grandes. Te has atrevido con Vicente Blasco Ibáñez. Pues sí, la verdad es que Vicente Blasco Ibáñez fue amigo de mi abuelo y para mí ha sido una inspiración poder coger ese personaje y arrastrar de su mano a mi abuelo y fantasear sobre su vida porque yo apenas lo conocí. Bueno, yo a él no lo conocí, él falleció muchísimo antes de que yo naciera. Y entonces me ha servido un poco para adentrarme en su vida, descubrir aspectos. Y bueno, Blasco Ibáñez es que desde luego como escritor es indiscutible y como político también fabuloso porque era un hombre que enardeció a las masas con un discurso apasionado, hizo muchísimo por la ciudad de Valencia, pero a mí también me interesa mucho su lado humano como amigo. Y bueno, y me interesan mucho los proyectos que tuvo para Valencia, que algunos de ellos no pudo realizar. Bueno, en eso me he adentrado un poco. Toda esta información, como bien decías, la tenías por historias familiares, has tenido que hacer un trabajo de campo importante también, el acceso a determinadas publicaciones o materiales, ¿cómo ha sido? Pues mira, la mayoría de las cosas las había escuchado de la boca de mis padres, pero también tengo cartas de Blasco Ibáñez que él dirigió a mi abuelo, y entonces ahí me ha inspirado muchísimo. Y luego, pues por supuesto, también he investigado alguna cosa, bueno, un poco de todo. Ujú. El libro entonces tiene tintes autobiográficos. ¿Te sientes No, reflejada en Alba? No. no es un libro autobiográfico, solamente aparecen, bueno, más que nada inspirados en dos personajes reales, el personaje de Vicente Blasco Ibáñez y el del abuelo de la niña, no, el del bisabuelo de la niña, que era el amigo de Blasco Ibáñez, en realidad. Pero ni yo me reflejo en Alba, ni yo vivo como Alba, ni pienso como Alba. Alba tiene entidad propia y no es un libro autobiográfico. ¿Y cómo es Alba? Cuéntanos. Pues Alba es una joven de 23 años, muy inquieta, soñadora, viajera, que quiere salir al mundo adulto y tiene pues mucho peso porque pues sus padres no le dejan. Es una niña muy ligada a sus abuelos, convivió con ellos mucho en la infancia. Yo creo que también he escrito esta historia por eso, porque yo no conocía a mis abuelos, solamente conocía a mi abuela materna y la perdí muy joven. Y creo que eso me ha dejado huella y me ha hecho escribir esta historia por eso, porque ella disfruta de una relación fantástica con sus abuelos y movida por esa relación, pues se adentra en un mundo adulto en el que quiere investigar cosas y descubrir secretos de su familia que la llevarán a veces a donde ella no espera. ¿Podríamos entonces decir que esto es un homenaje a la figura de los abuelos, a tus abuelos en concreto, a Blasco Ibáñez, ¿no? También porque Sí. recuperas a todo un referente valenciano. Sí, sí, totalmente. Yo creo que la relación con nuestros mayores es muy importante y que a veces en esas reuniones familiares en las que se charla de forma natural, se van contando historias, se van contando vivencias o anécdotas de la familia, y eso siempre va dejando una impronta, va dejando una huella en todos los que están en esa reunión, sin darnos cuenta. Nos condiciona a la hora de actuar, a la hora de ver la vida, y ese es un aspecto que me ha interesado mucho y creo que queda reflejado en la novela. Y luego yo también soy muy viajera y como me gusta mucho viajar, pues por supuesto Alba viaja en la novela. Entonces se va a Florencia, se va a Roma. Y cuéntanos, este recorrido entre Valencia y Florencia, ¿cómo lo has reflejado? ¿Hay otras localizaciones?
Bueno, yo es que he viajado mucho y conozco muy bien Florencia y conozco bastante Roma. Y entonces ella, pues, se reflejan sitios reales en la novela y otros, pues, inventados. Y ella tiene una gran ilusión por viajar a Florencia porque su abuela vivió unos meses de joven en la posguerra, cuando la posguerra sus padres la mandaron allí, y vivió unos meses en Florencia. Entonces, como la abuela era escritora y le contaba muchos relatos inspirados en Florencia, ella tiene esas ganas de viajar hasta allí, esa necesidad, y bueno, emprende un viaje en solitario que en principio no iba a ir sola, pero le falla a la amiga que le iba a acompañar y ella decide igualmente adentrarse en esa aventura. Y bueno, y allí pues ya irá descubriendo ciertos aspectos que desconocía. ¿Y qué mirada va a encontrar el lector sobre Blasco Ibáñez? ¿Descubres algo diferente? ¿Es una mirada más personal, más profesional, como bien decías? Porque tu vinculación con el mundo del arte, ¿no? Pues quizá te hace observar esos pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos. Mira, respecto a Blasco Ibáñez, el lector va a descubrir un poco su lado humano, porque está un poco inspirada en las cartas que le escribía a mi abuelo. Entonces, por ejemplo, en la intención que tenía de rodar dos películas en Valencia, que luego tuvo que abandonar esos proyectos porque, claro, por las situaciones sociales, pero quería rodar Flor de Mayo y La Barraca, estaba esperanzado en superar el éxito de Sangre y Arena. Bueno, eso es muy interesante, todo ese lado humano, su lado humano en el interés que él tenía de promocionar Valencia en el extranjero. Fíjate que su periódico, El Pueblo, se vendía más barato que los demás para que pudieran acceder a él todo el mundo. En la editorial Prometeo editaba libros también a unos precios económicos para que la gente se culturizara. Pues era un hombre que se movió muchísimo de una forma desinteresada y que yo creo que hizo mucho por Valencia y está muy bien reconocérselo. Y luego, respecto al mundo del arte, te diré que se ve reflejado porque la protagonista al viajar pues va relatando las cosas que va observando, y es que Florencia es puro arte. Tú pones un pie allí y ya en la calle hay arte. Entonces, claro, he sido siempre una interesada en el mundo del arte y se refleja allí. Lo he estudiado y me gusta y se refleja en la novela, claro. Bueno, para terminar, ¿a quién recomiendas el libro, María? El retrato de Clara. ¿O en quién estabas pensando? ¿En qué tipo de lector y lectora estabas pensando cuando lo escribías? Fíjate, yo cuando escribí la novela no lo hice con vocación de publicarla. La escribí porque yo tenía la necesidad de escribir y de volcar todo eso. Me enriquece. Pero yo creo que es una novela que va dirigida mucho al público femenino y también al público que le guste viajar, que le guste el arte, que le guste soñar, que le guste leer cosas de sentimientos, un poco un público en general. Bueno, pues vamos a recomendar el libro. El libro es de El retrato de Clara, de María Eguía. Ya conocemos un poquito más sobre los detalles del libro, y ahora lo único que falta es comprarlo, ¿no? Que me imagino que en la cadena de distribución será fácil de encontrarlo y disfrutarlo. Sí, bueno, la editorial NPQ ha hecho un gran trabajo y está a la venta ya desde el 25 de agosto y la presentación se realizará el martes 22 y yo creo que en cualquier librería, si no lo tienen, te lo pueden conseguir. Bueno, pues nos quedamos. ¿La presentación dónde? ¿Y a qué hora tenemos que ir? En la terraza del Palau Alameda a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, el martes 22. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias a ti, Ana. Vale, hasta ahora. Un saludo.